Buenos días a todos, contentísimo de que estén con nosotros este domingo mientras continuamos con nuestra serie de el libro de Hebreos, la tercera estudio de esta sección de Hebreos. Nos enfocamos en este tema de la grandeza de Jesús. La semana pasada hablamos de que Jesús era mayor que los seres celestiales, más grande que Moisés. Chantal también habló de cómo el descanso no es solamente físico, sino también espiritual, que solamente se encuentra en Jesús. Y este tema habla de que Jesús es más grande que los sacerdotes, de lo que se habla en el Antiguo Testamento. Esto es importante mientras vemos que el texto en el libro de Hebreos, carta habla y miramos las comparaciones que se hacen entre Jesús y personas como Moisés y los sacerdotes, los ángeles de estos judíos, sacerdotes y ángeles, como vemos, y cómo somos afectados ahora. Moisés era el mayor héroe de la tradición judía y basaban su vida, y sin embargo el autor dice que Moisés ni siquiera se compara con la grandeza de Jesús. Los ángeles, los mensajeros de Dios a lo largo del tiempo, ni siquiera se acercan a Jesús. Ahora el autor compara a Jesús con el gran sacerdote, y esto era grande para ellos. Ahora, en nuestro mundo, cuando escuchamos sacerdote, pensamos en la Iglesia Católica, la tradición. Muchos venimos de esa iglesia y tenemos raíz ahí, pero el estilo de la vida de los sacerdotes católicos tiene comparaciones a la línea sacerdotal del judaísmo, pero no es de lo que estamos comparando aquí. Jesús es líder directo en la idea judía de cómo tenían acceso para hablar de los hebreos, comunicarse con Dios. Y esto es lo que me gusta, dice el pastor, de este libro de los Hebreos. Quizá recuerden desde la primera semana de esta libro que es una forma sermónica, pero este autor habla y define cómo el sumo sacerdote, como yo hablo en mi sermón, pero vamos a lo que la Biblia dice. En Hebreos 5 dice que el sumo sacerdote es un hombre elegido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta sus dones a Dios y ofrece sacrificios por sus pecados. Y es capaz de tratar gentilmente con personas ignorantes y rebeldes, porque él mismo está sujeto a las mismas debilidades. Por eso debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados y los de ellos. Y nadie puede convertirse en sumo sacerdote simplemente porque quiere tal honor. Debe ser llamado por Dios para esta obra, tal como lo fue Aarón. El sumo sacerdote es llamado por Dios para ofrendar ofertas, sacrificios por pecados con personas ignorantes y rebeldes. Tienen las mismas debilidades, pero me gusta esa parte, dice el pastor. Yo soy santo más que tú, no puedo decir eso yo, dice. Tengo que pedir perdón todos los días, pero tengo gracia y camino en la obra de Dios, porque eso es el llamado que tengo, dice el pastor. Pero cuando se compara al sumo sacerdote con Jesús, el versículo 6 de autor habla del Salmo 110. Dice, tú eres el sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Pero vamos a hablar después de eso. Pero en el versículo 7, en hebreo se habla de que porque Jesús estaba en la tierra y ofreció oraciones y ruegos con un fuerte grito y lágrimas a quien pudiera rescatarlo de la muerte. Y Dios escuchó sus oraciones debido a su profunda reverencia por Dios. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, aprendió la obediencia de las cosas que sufrió. Y Dios lo calificó como sumo sacerdote perfecto y se convirtió en la fuente de salvación para los que lo obedecen. Y por eso se hizo el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Por eso se hizo el sumo sacerdote. Pero ¿quién es Melquisedec? Bueno, el autor va a hablar de esto. Pero en Hebreos 5 vemos este rastro de conejo, dice el pastor. ¿Qué significa este rastro de conejo? Bueno, si hemos crecido en la iglesia, hemos escuchado predicaciones a menudo, probablemente sepamos que lo que es un rastro de conejos, donde el predicador está llegando a un punto X de hablando de algo,
por ejemplo, Jesús, y luego cambia a otra transición y despierta otra idea, y luego va realmente rápido a otro punto. Bueno, el autor de Hebreos sigue un camino o un rastro de conejos, y es bueno, realmente bueno, pero no se trata de que Jesús sea el sumo sacerdote. Y el autor dice, en el último verso que leímos, dice, hay mucho más que nos gustaría decir sobre esto, pero es difícil explicarlo, especialmente porque somos espiritualmente aburridos y no parecemos escuchar. ¿Cómo nos sentimos? Porque no, este es este rastro de conejos, pero vamos a seguir escuchando lo que dice en Hebreos 5. Han sido creyentes tanto tiempo y ahora deberían enseñar a otros. En cambio, necesitas a alguien que te enseñe nuevamente las cosas básicas sobre la palabra de Dios. Eres como los bebés que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. Para alguien que vive con leche todavía es un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. La comida sólida es para aquellos que son maduros. Ahora, no voy a decir demasiado sobre este punto, porque algunos dicen que necesitan escucharlo, pero vamos a hablar de otras cosas, porque hay algunos que tal vez deben de escuchar esto, porque tal vez ustedes no... Era un lenguaje común en la iglesia esto, pero el autor está diciendo que hay tiempo donde debes de tomar tu madurez y usarla, en lugar de quedarte al margen esperando que alguien te dé algo nuevo que no hayas escuchado antes. El autor de Hebreos continúa este punto en Hebreos 6, hablando de un término en el cristianismo que se habla de apostasía, que es un tema debatido entre el cristianismo que se cuestiona si uno puede perder su salvación. Y este debate realmente aterriza en dos puntos. Uno, de un lado, el lado de que si uno es salvo y siempre salvo, que no se pierde la salvación, que seas entregado a Jesús y nunca la pierdes, que hagas lo que te da la gana. El otro lado es de aquellos que creen que puedes denunciar tu fe y pierdes tu salvación. Ahora, en Hebreos 6 habla de la segunda parte, en favor del segundo parte. Dice, porque es imposible traer de vuelta el arrepentimiento a aquellos que alguna vez fueron iluminados, los que han experimentado las cosas buenas del cielo y han compartido el Espíritu Santo, quienes han probado la bondad de la palabra de Dios y el poder de la era venidera. Es imposible hacer que esas personas vuelvan al arrepentimiento al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan a la cruz una vez más y lo sostienen ante la vergüenza pública. Eso parece bastante claro. Algunos de ustedes podrían conocer a alguien que sienta que encaja en esta categoría, pero como que ocurre en temas debatidos, hay versículos que pueden apoyar la otra postura también. Ahora, no quiero entrar en este tema con ustedes, ese sermón. Debemos de, ustedes, si no están de acuerdo, entrar y estudiar acerca de esto. Si no están de acuerdo, les invito a que nos comuniquemos para estudiarlo, para que lleguemos a un acuerdo en esto, ¿no? Pero bueno, el último punto importante en este rastro de conejo, como le llamamos, dice esto: queridos amigos, aunque estamos hablando de esta manera, realmente no creemos que se aplique a ustedes. Estamos seguros que estás destinado a cosas mejores, cosas que vienen con la salvación. Aquí es donde se ve como son puntos diferentes de ideas, pero bueno, es bueno y necesario. Ojalá seamos retados, desafiados con esto, ¿verdad? Pero Jesús es más grande que los sumos sacerdotes. Y de nuevo hablamos y traemos a Abraham a la escena. En Abraham, el primer libro del Torá, el primer libro de nuestra Biblia, en Génesis se lee de Abraham, porque era una de las historias más conocidas, los personajes más conocidos de Abraham. Y trae la promesa de Dios, que el pacto que hizo con Abraham, que iba a ser el padre de las naciones, dice que multiplicará sus descendientes hasta... y cumplió esa promesa. Y los hebreos sabían eso porque son descendientes de Abraham, porque Dios es confiable con sus promesas. Podemos ver con Abraham
y tener una gran confianza al mantener la esperanza que se encuentra en Jesús, porque Él nos ha precedido y Él es nuestro sumo sacerdote por medio de Melquisedec. Ahora, vamos, ¿quién es Melquisedec? La historia está entrelazada entre Melquisedec y Abraham. Es una historia corta en el libro de Génesis. Todo lo que tenemos entre esto es que Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, trajo a Abraham pan y vino. Melquisedec bendijo a Abraham con esta bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que ha derrotado a sus enemigos por ti, le dijo. Entonces Abraham le dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. 2 versículos, uno dada por el rey de Salem, lo que significa paz, el rey de la paz, el Elión, que significa Dios Altísimo. Este es Melquisedec. Y mientras leemos Génesis, estos 2 versículos significan que esta bendición es una tradición hebrea. Para nosotros como que no suena muy importante, pero para los hebreos esto era súper importante. Y podemos ver en Hebreos capítulo 7, porque en Génesis 14, esto es lo que de Melquisedec se dice, que no hay registro de su padre o su madre o de sus antepasados, ni principio ni fin de su vida. Sigue siendo sacerdote para siempre, parecido al Hijo de Dios. Eso no hay información. Eso no sabemos ni su muerte ni que nada. Ahora, Melquisedec era el sumo sacerdote más grande en la tradición judía. Pero hay ciertas piezas. Lo que significa es rey de justicia, rey de la justicia o rey de la paz. Ahora, ¿qué dijo el profeta Isaías de Jesús? Dijo en Isaías 9, un niño nos nacerá, consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, así será llamado, príncipe de paz. De la grandeza de su gobierno y paz no habrá fin. Él reinará en el trono de David y sobre su reino establecerlo y defenderlo con justicia y rectitud a partir de ese momento y para siempre. Ahí vemos por qué se hicieron algunas conexiones entre Jesús y Melquisedec. Para siempre. Pero lo que el capítulo 7 de Hebreos es que él debe ser el máximo sumo sacerdote más grande que Abraham, porque bendijo a Abraham, o más grande que los demás sacerdotes de Leví, que en la ley de Moisés hablamos. Así que Melquisedec es el más grande de los sacerdotes. Y Jesús es como él. Jesús tampoco era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, porque hubo cambios en ese tiempo. Pero en Hebreos dice que Jesús se convirtió en sacerdote no cumpliendo el requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruido. Se hizo sacerdote por el orden de Melquisedec. Y en el Salmo 110, el único otro lugar donde es mencionado. Pero Jesús es más grande que Melquisedec. Y al final del capítulo 7 dice que hubo muchos sacerdotes y la muerte les impedía permanecer en el cargo. Pero Jesús vive para siempre y por tanto su sacerdocio dura para siempre, porque tanto es capaz una y otra vez para siempre de salvar a aquellos que acuden a Dios a través de Él. Él vive para siempre. Y en su nombre intercede con Dios. Él es el tipo de sacerdote que necesitamos porque es santo e irreprensible. No está manchado por el pecado. A diferencia de esos otros sumos sacerdotes, Él no necesita ofrecer sacrificios todos los días. Y sea honesto por sus propios pecados primero y luego por los pecados de la gente. Pero Jesús hizo esto de una vez por todas, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo.
La ley nombró sumos sacerdotes que estaban limitados por la debilidad humana, pero después de que se dictó la ley, Dios nombró a su Hijo con un juramento y su Hijo se convirtió en el sumo sacerdote perfecto para siempre. Recuerden el capítulo 5, los sacerdotes representan a otras personas, pero Jesús lo hace a la perfección. Y me gusta, dice el pastor, que Él salva a los que se acercan a Dios a través de Él. Y Él vive para siempre. Y Jesús intercede por nosotros. ¿Entendió eso? Él va a luchar por nosotros. Él interviene por nosotros. Él es que tenemos como sumo sacerdote. Si creemos en Él, es el pacto que tenemos con Dios por medio de Jesús. Es exactamente lo que el capítulo 8 y parte del capítulo 9 nos habla. El nuevo pacto a través de Jesucristo. La última sección para probar que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote en la última parte del 9 y capítulo 10. Y aquí es donde habla de los sacrificios que se hacen por el pecado. En el antiguo pacto, antes de Jesús, la tradición judía se ofrecían sacrificios por los pecados por medio de animales. Ahora, no entendemos esto en nuestra cultura y porque muchos nos da asco tal vez. Pero eso era normal en todas las culturas antiguas. Y esto es un pacto antiguo. Jesús cambió esto. Y con esto terminamos el día de hoy, dice el pastor. En Hebreos 10, del 11 al 18 habla eso. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote se para y ministra en el altar día tras día, ofreciendo lo mismo siempre por los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a Dios, nuestro Dios, Jesús. Allí espera hasta que sus enemigos se humillan, porque Él se sentó al lugar de honor, a la diestra, porque en esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que se están haciendo santos. Somos nosotros. Eso es la santificación. Y el Espíritu Santo también testifica que esto es así, porque Él dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y los escribiré en sus mentes, citando la profecía de Jeremías encontrada en el capítulo 31. Nunca más recordaré sus pecados y actos sin ley, y cuando los pecados sean perdonados, no hay necesidad de ofrecer más sacrificios. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y por su sacrificio, por su muerte que entregó en la cruz, cubrió nuestros pecados de una vez por todas. Esa es la promesa que tienes en Jesucristo y Él quiere que camines en esa promesa. Mientras cerremos nuestro servicio hoy, quiero que sepas que Jesús te ama profundamente, y por muchos de nosotros que estamos viendo el día de hoy y que estamos captando diferentes partes del sermón, que caminamos en diferentes formas, tal vez te encuentres en una situación donde quieras seguir a Jesús. Si Jesús es tu sumo sacerdote y Él entiendes que se sacrificó por ti, si estás viendo con nosotros hoy y quieres tomar la decisión hoy de seguir a Jesús, todo lo que tienes que hacer es creer en tu corazón y confesar con tu boca que Él es tu Dios, tu Señor. Confiesa que tú eres seguidor de Él y Él derramará el Espíritu Santo sobre tú para que puedas caminar en una eternidad con Él. Esa es la promesa de este nuevo pacto que tenemos con Jesucristo. Oremos mientras cerramos. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que haces. Amamos este libro de Hebreos, esta carta a los Hebreos, porque prueba qué grande eres, Señor. Todos estos temas de debate de que si es más grande que Moisés, que los ángeles, que el sumo sacerdote, todo esto prueba que tú eres el mayor, el más grande, Señor. Y todo está alrededor de ti, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el sumo sacerdote. Y nos ofrecemos a ti, Señor. Oramos por todos los que quieran seguirte, Señor. Oramos que mientras lo hacen, que tú vayas a ellos y sientan tu presencia y que haya transformación en su vida. Oramos por nuestro país, por nuestra área, por todos, Señor. Oramos por las enfermedades que nos caen, Señor, por este coronavirus, Señor, por todas las batallas que estamos enfrentándonos y todo lo que no vemos, Señor, que tú estás en control de todo y nos sometemos a ti. Te amamos, Señor, en tu nombre oramos. Amén. Te amamos. Gracias a todos por estar con nosotros este domingo. Les vemos la próxima semana. Dios les bendiga.